Padre y Dios bueno, Dios de la creación, poderoso sobre todas las cosas y soberano eres tú, oh Dios. Padre de las luces, Señor, que de ti proviene toda buena dádiva. En este momento venimos con corazones humildes y doblegados a ti, humillados a ti, a rogar y pedirte, oh Dios, que tú en esta mañana nos hables, nos instruyas, nos confrontes, nos enseñes, nos retes aún, Señor, a través de esta palabra que tenemos delante de nosotros, Dios. Padre Santo, somos simplemente vasos en tus manos. Somos barros en las manos del alfarero y te pedimos que nos des forma, Señor. Que nos enseñes, Padre Santo, a través de esta palabra. Por tu Hijo amado Jesús, Dios. Nos ponemos en tus manos y yo me pongo en tus manos, pidiendo, Señor, que me impartas sabiduría y que uses este humilde intento, este sencillo intento, débil aún puedo decir, de predicar tu palabra, Señor. Y que tu Espíritu Santo supla la necesidad en esta mañana, Señor, que yo no puedo suplir. Por Jesús, tomado y oro, amén. Y amén. Hace unos meses atrás yo comencé una serie que le titulé El Evangelio en el Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, para allá en el mes de agosto yo les dije a ustedes que quería, de manera esporádica, no iba a ser una serie de corridos, sino que iba a ser algo esporádico, ir a través del Antiguo Testamento y observar todas esas historias antiguo testamentarias que son bien conocidas. Sabe que hay muchas historias del Antiguo Testamento que son bien famosas, muy conocidas, la gente se las sabe de memoria, pero que muchas veces muchas personas cometen el error de examinar estas historias antiguo testamentarias desconectadas de la verdad del Evangelio, y por eso quise titular a la serie El Evangelio en el Antiguo Testamento, porque quiero que observemos esta serie de enseñanzas o historias y cómo nosotros podemos ver el Evangelio de Jesucristo, la revelación de su Evangelio a través de estas historias. Y la razón por la que he querido hacer esta serie y esta serie de mensajes es porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia a leer la Biblia mal. Y yo le he hablado de esto ya anteriormente a ustedes. Le prediqué un mensaje allá en el mes de agosto, otro en el mes de septiembre, en esta misma línea de pensamiento. Y esto es un poquito de repaso a lo que ya les había dicho. Sí, muchas personas tratan la Biblia como si fuera un libro de ética y de moralidad. No me malinterprete ahora. La Biblia contiene moralidad. Tiene enseñanzas morales en las mismas, por supuesto que sí. Pero muchas personas piensan que la Biblia es simplemente un libro de reglas morales, de hagas y no hagas, para mostrarnos a nosotros cómo podemos ser mejores personas. Cómo yo puedo ser la mejor versión de mí mismo. Cómo yo puedo mejorarme a mí mismo. Entonces, leemos la Biblia como si fuera una composición de historias, un conjunto de narrativas que están como desconectadas la una de la otra, y que cada una de ellas contiene una serie de principios para nosotros poder seguirlos, para poder alcanzar esa meta de ser mejores. Es una forma errónea de leer la Biblia. No me malinterpreten, hermano, no estoy diciendo que la Biblia no contiene enseñanzas morales que nos instruyen acerca de nuestro comportamiento. Por supuesto que sí. Cada enseñanza bíblica tiene una implicación moral y una implicación práctica de cómo nosotros debemos actuar. Eso lo entendemos. Pero si eso es lo único que yo veo en la Biblia, si lo único que yo veo en la palabra de Dios es una conexión, una serie, debo decir, de historias que no están conectadas una a la otra, que realmente lo único que hacen es darnos a nosotros reglas de hacer o no hacer, o darnos a nosotros ejemplos a seguir, y nosotros ahora tenemos que tratar de injertarnos en la historia para seguir el ejemplo que tenemos delante de nosotros. Si eso es lo único que yo veo, probablemente estoy en el riesgo, tengo el riesgo de no haber entendido bien el mensaje central de la Biblia. Muchas veces, muchas personas llegan a ver historias como por ejemplo la de Adán y Eva, y bueno, esa es la historia de cómo no tomar malas decisiones. Noé es cómo seguir instrucciones y completar el plan de Dios. José es la historia de cómo perdonar a los traidores. Sansón es la historia de cómo no desperdiciar los dones que Dios nos ha dado.
David es la historia de cómo uno puede ser un joven valiente y cómo uno puede confrontar los problemas, derribar los gigantes. Esther es la joven valiente que confronta las situaciones adversas. La historia de hoy es la historia de Elías y los profetas de Baal. Y muchas veces la moralidad que les traen ahí es cómo levantar un altar al Señor. Y cómo podemos ser nosotros los Elías. Cometemos el error de injertarnos, de hacernos a nosotros el centro de la Biblia. Hacemos eso con todo. Lo hacemos con David cuando encontramos a David delante de Goliat. Y yo le decía a ustedes la última vez que le predicaba eso. Si usted pasó las últimas 2 predicaciones que le di en esta serie, una fue de David y Goliat y la otra fue de Abraham e Isaac cuando Abraham sube al monte Moriah a sacrificar a su hijo. Especialmente en la historia de David, cometemos el error de pensar que nosotros somos David. Y yo he escuchado predicaciones de la historia de David, mi amado hermano, un sinnúmero de ellas. Esa es una de las preferidas de muchos predicadores. Y usted va a ir al río y va a sacar las 5 piedras y va a coger a ese gigante y le va a dar un cantazo y en el nombre del Señor le va a cortar la cabeza. Y cometemos el error de pensar que nosotros somos los héroes de la historia, cuando realmente nosotros somos las víctimas aprisionadas en la prisión del pecado que necesitamos ser rescatados. Nosotros no somos, mis amados hermanos, los héroes de la Biblia. Nosotros somos los que necesitamos ser librados por el héroe de la Biblia. En la historia de David, por ejemplo, si fuésemos a extraer, porque la historia de David es una historia histórica, eso ocurrió de verdad, es una historia histórica, pero si yo fuese a extraer una enseñanza y hacer una analogía, nosotros somos el pueblo de Dios metido allá atrás en el campamento, todos temblándole las rodillas y que ninguno se haría salir. Nosotros somos los que estábamos siendo amedrentados por el enemigo del pueblo y Cristo entonces es nuestro David que viene a nuestro rescate. Cristo es el héroe que viene ahora a cortarle la cabeza a nuestro enemigo, Satanás, a derribar el pecado de una vez y para siempre a favor nuestro. Y vemos ahí el ejemplo de ese sacrificio, de esa obra sustitutiva en donde Cristo toma el lugar del pueblo. ¿Sí? Y Él entonces es nuestro defensor y Él es nuestro rey. En David tenemos esa tipología del rey. Él apunta a Cristo, por eso es que se le prometió a David que en su trono habría un rey para siempre. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso es que en el Nuevo Testamento a Jesucristo muchas veces le conocen o le llaman Jesús, hijo de David, haciendo una referencia a que Él era el que está supuesto a heredar el trono de su padre, David el rey. Así que tenemos ahí el ejemplo de Cristo, el rey, protector y defensor del pueblo de Dios. No es cómo yo puedo derribar mi gigante, es como ya Cristo derribó nuestro gigante. Esa es la historia. Y cuando llegamos a esta historia que tenemos en esta mañana, la de Elías y los profetas de Baal, hacemos algo muy similar. Y la razón por la cual muchas personas cometen el error de hacer tal cosa, de injertarse en la historia y pensar que nosotros somos el héroe, es porque se olvidan de que el centro de la Biblia no es el hombre. Tú y yo no somos el centro de la Biblia. El centro de la Biblia es Cristo. Y si yo no entiendo eso, cada vez que abro y leo mi Biblia voy a interpretarla y entenderla mal y voy a perder de vista el mensaje del Evangelio. ¿Ok? Cristo mismo lo dijo. Juan 5, capítulo 5, verso 39. Si ustedes se recuerdan, Jesucristo está hablando con los fariseos y allí Jesucristo hace una acusación en contra de ellos y le dice a los fariseos y a los líderes del pueblo, ustedes estoy parafraseando a Jesús, ustedes se la pasan leyendo la Biblia y examinando la Biblia para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, porque ustedes creen que en ella tenéis la vida eterna. Y dijo Jesús, mas ellas son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no queréis venir a mí para que tengan vida. Esa es la acusación de Jesucristo a los líderes del pueblo. Mira lo que dice, ellas, la palabra, son las que dan testimonio de mí. Así que el mensaje central de la Escritura es Jesucristo. Si no entendemos eso, entonces caemos, como dije, en el error de hacernos el centro de la historia. Y cuando hacemos eso, mi amado hermano, perdemos
de vista el mensaje, que es mucho mejor que yo puedo vencer a mi gigante. Es mucho mejor que yo puedo ser el héroe. Es el mensaje de que yo tengo a uno que lo hizo por mí. A uno que intercede a mi favor. A uno que es el perfecto cumplimiento de esa imagen que tenemos en un David o en un Elías o en un Abraham o en un Moisés o en un Samuel, etcétera, etcétera. Es Cristo Jesús el cumplimiento de todas esas cosas. Como les dije, la historia que vamos a examinar en esta mañana, nosotros comúnmente cuando se predica desde el punto de vista de que nosotros podemos o debemos ser como Elías. Y que al nosotros alcanzar ser como Elías, y no estoy diciendo que nosotros no tengamos un buen ejemplo en Elías, porque Elías es un buen ejemplo a seguir si yo fuera a tomar el personaje y analizarlo, por supuesto que sí. Vemos aquí a un profeta de Dios que a pesar de que estaban siendo perseguidos los profetas de Dios, a pesar de que el rey Acab y su esposa Jezabel habían perseguido y matado a muchos de los profetas del Dios Altísimo, habían instituido la adoración al falso Dios Baal, habían levantado altares a Baal en diferentes lugares en la nación. A pesar de eso, Elías se había mantenido firme a Dios y aunque su vida estaba en peligro, él nunca corrió hacia Baal. Siempre se mantuvo fiel a Dios. Claro que tenemos un buen ejemplo a seguir en Elías. Pero si yo no entiendo o comprendo el mensaje central de la Biblia, puedo perder de vista que hay algo más allá aquí en la historia de yo ser un Elías. De yo ser un Elías que tiene que reconstruir el altar al Señor. Es normalmente por donde se va la mayor parte de las predicaciones en esta porción. Si nosotros reconstruimos el altar al Señor, la bendición de Dios descenderá del cielo. Porque usted sabe que cuando Elías hizo el altar, que terminó ocurriendo, Dios envió fuego y consumió el sacrificio. Y mucha gente pierde de vista que el fuego en el sacrificio realmente no es tanto señal de bendición, sino señal de ira. Porque la ira de Dios arde en contra del pecado y por eso es que el sacrificio tenía que ser quemado, porque estaba ardiendo constantemente la ira de Dios en contra del pecador. Y por eso es que en el tabernáculo, una de los muebles del tabernáculo era un altar hecho de bronce que estaba justamente en la entrada, en donde dice la palabra del Señor. Dios le dijo a Moisés que el fuego de ese altar tenía que estar constantemente ardiendo y era el lugar en donde constantemente los israelitas traían sus ofrendas para ser quemadas en aquel lugar. Lo que tenemos es una imagen de la ira de Dios que constantemente arde en contra del pecado y tiene que ser aplacada a través de los sacrificios. Y mucha gente dice, no, que el altar está en fuego y hay bendición. No entienden lo que quiere decir. No comprenden eso. Mucha gente cogen a Elías y hacen lo mismo con él. ¿Okay? Ahora, antes de entrar, yo quiero que nosotros entendamos, antes de entrar al texto, quiero que entendamos que en Jesucristo se cumplen 3 oficios perfectamente en su persona. Hay unos oficios que se le asignan a Jesucristo que son tipificados en el Antiguo Testamento a través de diferentes personas, pero que Jesús es el cumplimiento perfecto de cada uno de ellos. Número 1, Jesús es sacerdote. Y nosotros en el Antiguo Testamento tenemos a los sacerdotes. Ustedes saben que Dios instituyó la adoración en el pueblo de Israel e instituyó el sacerdocio como un oficio dentro del pueblo, los cuales estaban a cargo de representar al pueblo delante de Dios. Y es por eso que el sacerdote era el que entraba a ofrecer el sacrificio. El sacerdote era el que llevaba la sangre, en este caso el sumo sacerdote, el que llevaba la sangre, la derramaba sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. Era el sacerdote el que venía ahora a favor del pueblo para traerle a Dios las peticiones y las ofrendas del pueblo para entonces el pueblo ser redimido de sus pecados. Esa es la imagen que tenemos ahí. Tenemos el oficio del sacerdote. Y Cristo ahora es nuestro mejor y perfecto sacerdote. El que hizo la obra una vez. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que entrar constantemente, año tras año, en el lugar santísimo, día tras día, a traer diferentes ofrendas, a quemar el incienso, a hacer todas las cosas que había que hacer en el tabernáculo. Todo el tiempo, constantemente, nunca se sentaban. Pero Cristo, la palabra dice, que hizo la obra de una vez y para siempre y se sentó a la diestra del Padre.
Porque Él es un sacerdote de un orden aún mayor, dice la Escritura, que es de acuerdo al orden de Melquisedec. Y no voy a entrar en el tema ahora de eso porque es otra predicación. Pero lo que quiere decir es bien sencillo. Los sacerdotes en el pueblo de Israel eran de acuerdo al orden de Leví. Dice la palabra, Jesucristo es de un orden aún mayor que Él. Él es un sacerdote perfecto. Y Él es el cumplimiento de todos esos sacerdotes. Él es el cumplimiento perfecto de ellos. Jesucristo también es rey, es el otro oficio que Él tiene, rey. Él como rey, Él es el protector, el proveedor y el gobernador del pueblo. Y tenemos en el Antiguo Testamento también el oficio de rey. Y también una vez más les dije a ustedes, como David, por ejemplo, era el rey del pueblo de Israel y Dios le prometió a David que sobre su trono siempre iba a haber uno que se iba a sentar. Cristo ahora es el cumplimiento de esa imagen que tenemos en David. Cristo ahora es el rey. David es un tipo de Cristo en el sentido de que David apunta al rey perfecto. Y Jesús entonces es el mejor rey, el perfecto rey, que protege, que guarda, que provee, que gobierna a su pueblo, que es la función del rey, ¿verdad? Ahora hay otro oficio que Jesucristo tiene, es el oficio de profeta. Mientras que el sacerdote, para que usted entienda la diferencia entre los dos, mientras que el sacerdote iba a representar al pueblo delante de Dios, el profeta venía y representaba a Dios delante del pueblo. ¿Entienden la diferencia? El profeta era el que recibía la palabra, el que venía de parte de Dios para traer la palabra de Dios al pueblo. Era el que venía a dar el mensaje al pueblo, era el que venía a predicarle al pueblo, a enseñarle al pueblo lo que Dios demandaba y quería de ellos. Hasta cierto punto nosotros los que predicamos la palabra del Señor domingo tras domingo asumimos esa posición. Yo no soy profeta en el sentido de que veo el futuro y puedo decirle a ustedes las cosas que van a pasar. ¿Sabe? Mucha gente cree que profeta es eso. Son más parecidos a psíquicos que otra cosa. No, mi hermano, es uno que predica la palabra del Señor. Eso hace sentido. El predicador asume la posición de profeta porque es el que trae la palabra de Dios al pueblo. Ahora Jesucristo asume el oficio de profeta perfecto porque Él es el que viene de parte de Dios a traer la palabra de Dios. Pero mira esto, Jesucristo no solamente es un profeta que trae la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios. Mientras que los profetas del Antiguo Testamento traían la palabra al pueblo, Cristo mismo es la palabra de Dios que vino al pueblo. Así que Cristo viene a ser el profeta que Dios envía para cumplir esas imágenes que tenemos en el Antiguo Testamento de todos estos profetas, es cumplida en Cristo. Ahora, cuando entendemos eso y comparamos a Jesús con Elías, debo decir que no hay otro profeta en el Antiguo Testamento que tenga más similitudes con Jesús que Elías. Elías es un tipo de Jesucristo. Por ejemplo, en su mensaje, Elías confrontó la idolatría del pueblo y de los líderes de la nación. Jesucristo llega en su mensaje y confronta la hipocresía religiosa de la nación de Israel. En los milagros, Elías profetizó que no llovería por 3 años y no llovió por 3 años. Jesucristo con una palabra le dijo al viento y a la mar, calla y enmudece. Y vimos que Jesucristo pudo lograr tal cosa. Elías multiplicó el aceite y la harina de la viuda. ¿Se recuerdan de esa historia? Jesucristo multiplicó los panes y los peces y alimentó a 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres. Elías resucitó al hijo de la viuda. Jesús delante de la tumba de Lázaro dijo, ven fuera. Y salió. Hay muchos paralelos. El punto que quiero decir es que hay muchos paralelos o similitudes entre Elías y Jesucristo. Aún en la partida de ellos hay una similitud. Elías le prometió a su discípulo Eliseo una doble porción del espíritu que estaba en él. O sea que Eliseo iba a poder también obrar como Elías si él lo veía partir. Y ustedes saben que Elías partió en una carroza de fuego, fue llevado al cielo. Jesucristo le prometió a sus discípulos que enviaría a su Espíritu Santo, que estaría con ellos hasta el fin. Y ellos lo vieron elevarse hasta el cielo también en la ascensión de nuestro Maestro. Hay mucha similitud. El punto es que hay paralelos entre ambos. Y entonces podemos ver a Elías como un tipo de Jesús. Ahora en el oficio de profeta. Dije que Jesucristo es sacerdote, Jesucristo es rey, Jesucristo es profeta.
Y en su oficio de profeta podemos decir que Elías es un tipo o apunta a la persona de Jesucristo. Ahora, vamos al texto para examinarlo. La porción es fácil de entender, no es complicada. Quiero solamente examinar la porción y luego que la examinemos, entonces hacer una serie de conclusiones al final. Amén. Pero permítame plantarnos en un contexto rapidito. En el tiempo que Elías está aquí, la historia, el rey de Israel era Acab. Acab estaba casado con una mujer de nombre Jezabel, que ella era hija de Ed Baal, que era el rey de Tiro. Era pagana. Por su influencia pagana, ella llevó a Acab y al pueblo de Israel a ahora no abandonar del todo la adoración a Dios, porque todavía el pueblo de Israel tenían al Señor por un lado, pero añadir dentro del proceso de su adoración también la adoración a Baal. Ella tenía cientos de profetas. Dicho sea de paso, aquí en la historia vamos a ver que habían 450 de Baal. ¿Ok? Y de otra diosa que ellos tenían, que se llama Sera, tenía otros 400 más. Entonces, ella introduce el culto a Baal, que era el dios de los cananeos. Si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Israel conquistó la tierra de Canaán, Dios les instruyó a ellos que tenían que expulsar a todos los que estaban ahí, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron ellos? Los dejaron. Y eventualmente, la influencia negativa y pagana de los cananeos y de todos estos feos que vivían allí, porque si ustedes son filisteos, cananeos, jebuseos, todos estos que vivían allí lograron penetrar al pueblo de Israel y el culto a Dios fue adulterado. Ahora, ¿usted quiere saber por qué es que Dios le dice al creyente aún hoy día no haga yugo desigual? ¿Sabe por qué? Porque eventualmente corrompe. ¿Ok? Eventualmente corrompe. Entonces, el pueblo de Israel se había ahora ido en pos de los ídolos, especialmente Baal. Habían dedicado culto a Baal, habían levantado altares a Baal en los lugares altos o los montes, que era donde por lo general los cananeos ofrecían los sacrificios y la adoración al dios de ellos, Baal. Y esto provoca la ira de Dios, y Dios le habla al profeta Elías de que él vaya y profetice y que a través de su palabra la lluvia se detendría. Y eso fue lo que hizo Elías precisamente. Mira lo que dice Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y Dios cerró los cielos. Literalmente los cerró. No llovió. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Un mes o dos? No fue un año, no fue 2 años. Fueron 3 años sin lluvia. 3 años sin lluvia. ¿Okay? Y para un pueblo y en una región en donde la lluvia era necesaria. Había sistemas de acueductos como los tenemos hoy día nosotros. Era necesaria el agua para los cultivos, para poder producir los frutos, para los animales, para las personas. Durante esos 3 años ustedes saben que Dios le proveyó al profeta Elías. Le trajo carnes a través de unos cuervos, lo mandó junto a un arroyo para que bebiera. Y eventualmente lo mandó a la casa de una viuda, para que estuviera con la viuda. Y allí, en la casa de la viuda, Dios hizo un milagro. Y le proveyó a él, a la viuda y al hijo de la viuda. Pero al cabo de los 3 años, entonces Dios le dice a Elías, mira lo que dice el verso 1 del capítulo 18. Y sucedió que después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Se acabó la sequía, Elías, el castigo se va a llegar a un final. Ahora ve tú delante de Acab, porque hay una confrontación que se va a llevar a cabo. Y ahora, después de esta confrontación, vamos a abrir de nuevo las llaves del cielo para que vuelva a caiga lluvia allí. Así que Elías hace lo que Dios le instruye. Y cuando llegamos al capítulo 18, al verso 16, voy a omitir la mayor parte del capítulo 18 porque estaría 2 horas predicándole. Pero cuando llegamos al verso 16 nos encontramos entonces a Acab, que es el rey, y Elías frente a frente. ¿Okay? Están ahora hablando y Acab fue al encuentro de Elías, se encuentra con Elías.
Dice el verso 17, y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú perturbador de Israel? Y respondió Elías, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. ¿Qué quiere decir eso? Tú perturbador de Israel. Acuérdense que por la palabra de quien la lluvia cesó. Por la palabra de Elías. Elías dijo, no va a llover, y no llovió. Entonces, Acab veía esto como una molestia. Tú, perturbador de Israel, nos están molestando. Es interesante esto. ¿Sabe por qué? Porque si usted no ve el texto, Elías le dice acá, no, yo no soy el perturbador eres tú. Acab es confrontado por el pecado que estaba cometiendo y en vez de aceptar su pecado, humillarse y arrepentirse, ¿qué hace Acab? Se levanta en contra del mensajero. Se levanta en contra de aquel a través de quien Dios le habla para que se arrepintiese de su pecado. ¿Sabe qué? No se ponga en la mesa o en la silla de juez muy rápido, porque nosotros somos muy fáciles de hacer esto también. Dios me confronta a través de una persona y en vez de yo escuchar, recibir, humillarme y arrepentirme, muchas veces terminamos diciendo, pero ¿y quién se cree este que es? Perturbador de mi alma, me está quitando la paz. Qué orgulloso es, qué orgullosa es, se cree mejor que yo, se cree muy santo, se cree muy bueno. Y perdemos de vista que Dios está enviándome una palabra, un mensaje para yo poder arrepentirme de un pecado y en vez de confrontar y aceptar y humillar y arrepentirme y retornarme, Dios muchas veces asumimos la misma posición de acá. Tú eres el perturbador del pueblo de Israel. Elías le dice, no muchacho. No soy el perturbador eres tú. Tú eres el que ha olvidado los mandamientos. Tú eres el que te ha ido detrás de los Baales. Tú eres el que te ha ido detrás de los dioses ajenos. Tú eres el que has introducido al pueblo ahora a la idolatría. ¿Okay? Ahora, Elías presenta un reto. Aquí vamos a tener una batalla ahora. Una batalla entre Elías, el único profeta de Dios en aquel lugar, y los cientos de profetas de Baal. Y por así decirlo, es una batalla entre Dios y Baal. Y ustedes conocen la historia. Vamos a repasarlo rápido, extraer unas cuantas enseñanzas y luego, como dije, hacer unas conclusiones al final. Elías presenta un reto, los llama al pueblo de Israel en el verso 19 y dice, vengan. Le dice a Acab, le dice, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, que era un lugar de adoración de los Baales, del dios Baal, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Y Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Todo el mundo por allí. Está el pueblo, la nación entera, están todos los profetas de Baal en aquel lugar, está el rey y está Elías. Y aquí viene Elías ahora y se acerca al pueblo y confronta al pueblo por su pecado. Le dice, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Es una acusación respecto al pecado en el cual ellos estaban. Ellos estaban vacilando entre servirle a Dios y servirle a Baal. Como dije, no habían abandonado el culto a Dios del todo, pero habían añadido el culto a Baal dentro de su práctica religiosa. Por así decirlo, ellos estaban yéndose a la segura. Bueno, si Dios no nos provee, pues por lo menos tenemos a Baal por aquí también. Así que me voy con los dos por si acaso. Uno nunca sabe lo que pueda pasar. Déjame comprarme un seguro. ¿Sabe qué pasa? Son los seguros, ¿verdad? Los seguros de todo. Es por si acaso. Usted compra un seguro de auto, es por si acaso usted tiene un accidente. Usted compra el seguro de salud, es por si acaso usted se enferma, etc. Usted compra el seguro de muerte, por si acaso, bueno, para cuando se muera, porque ahí no hay por si acaso, eventualmente llegará la muerte, ¿verdad? Yo no sé por qué le dicen seguro de vida, porque, anyway, solamente se activa cuando usted muere, ¿verdad? Y el pueblo de Israel estaba haciendo algo similar. Ellos estaban tratando de, vamos a comprarnos un segurito por si acaso. Bueno, tenemos a Dios, pero Baal es el Dios de esta área. Porque cuando ellos se mueven, cuando Israel se muda al área, ellos conquistan la tierra, ¿quién era el Dios de los cananeos? Baal. Entonces, pues esta área geográfica en donde nosotros nos encontramos, pues aquí aquí se adoraba al Dios Baal, pues entonces pues vamos a tener que también adorar al Dios Baal, porque ¿qué remedio? Vamos a ver si entre él y Yahweh, que era el Dios de los judíos, lo hemos traducido como Jehová, pero debería pronunciarse más bien Yahweh, pues tenemos ahí los dos. Y tengo el seguro primario y el secundario. Si uno no paga el bill, el otro cubre. Está bien, vamos ahí tenemos los dos. Miren.
Para que ustedes entiendan algo interesante respecto a Baal. Baal en el pueblo cananeo era visto como el dios de la provisión para ellos. Era como el Dios que controlaba las tormentas, controlaba los truenos, controlaba el sol, controlaba la lluvia para ellos. Entonces, Baal tenía que ser aplacado constantemente. De otra manera, si nosotros no aplacamos a Baal, vamos a tener problemas porque nos puede no mandar lluvia, nos puede no enviar agua del cielo, nos puede ahora quitar todo lo que nosotros necesitamos para la provisión nuestra. Acuérdense que Israel experimentó el poder de Dios en el desierto, pero ahora están en otro lugar. Y ellos quizás estaban pensando, bueno, Dios en el desierto hizo lo que tenía que hacer, pero aquí dicen los cananeos que el que hace las cosas es Baal, aquí en este lugar. Así que vamos a apaciguar a los dos. Entonces, ellos desarrollan el culto a Baal. Los cananeos adoraban a Baal porque era supuestamente el Dios que podía proveerle en aquella región. Era el Dios que podía darle la lluvia que ellos necesitaban. El Dios que podía hacer que los frutos de la tierra crecieran a través de la provisión del agua. Es interesante entonces, mire esto, es interesante entonces que Dios ataca el culto de Baal justamente en donde Baal estaba supuesto a proveerle. ¿Qué le dice Dios a Acab a través de Elías? Las llaves del cielo se van a cerrar y no va a llover hasta que Elías no diga que vuelva y llueva. Justamente en donde Baal estaba supuesto a proveer es donde Dios ahora comienza a confrontar y a castigar al pueblo. ¿Okay? Ahora, ellos estaban vacilando, dice Elías, estaban vacilando entre una opinión y la otra. Estaban vacilando entre servir a Baal y servir a Dios. ¿Saben qué? Esto es peligroso aún para nosotros hoy día porque puede ser, quizás yo no adoro a Baal, pero la misma vacilación que había en la mente y en el corazón de los judíos puede estar presente en nuestros corazones. Quizás podemos pensar que es bueno tener a Dios conmigo, pero Él realmente no puede darme todo lo que yo quiero o todo lo que yo necesito, o Él no es la fuente de todo mi gozo y quizás necesito algo más. Podemos caer en el error de pensar que Dios no necesariamente es la fuente de todo lo que yo quiero o necesito, o el gozo, la alegría. Y quizás entonces podemos caer en el mismo error y decir, bueno, tengo a Dios más esta otra cosa. Tengo a Dios más aquella otra cosa. Y podemos comenzar a crear ídolos en nuestros corazones. Un ídolo no necesariamente es una estatua delante de la cual usted se arrodilla. Un ídolo es nosotros tener en nuestros corazones cosas que reemplazan a Dios. Comenzamos a buscar nuestro gozo, comenzamos a buscar nuestra alegría, comenzamos a buscar nuestra realización en otra cosa. Es decir, podríamos definir entonces que la idolatría es buscar en cualquier otra cosa lo que solo Jesús puede hacer por ti y por mí. Así que no juzguemos muy rápido al pueblo de Israel porque nosotros podemos ser culpables de lo mismo. Así que Elías le dice, muchachos, decídanse, ¿qué van a hacer? O van a servir a Dios o van a servir a Baal. Si quieren servir a Dios, pues sirvan a Dios. Y si quieren servir a Baal, pues sirvan a Baal. Pero están vacilando entre los dos. O te comprometes 100% o nada. Y así es con Dios, ¿sabe? Jesucristo dijo, no puedes servir a dos señores a la misma vez. O es todo o nada. ¿Ok? Ahora, Elías presenta un reto. ¿Ok? Yo soy el único profeta. Son 450 hombres los profetas de Baal. Yo soy el único que sirve a Dios. Vamos a hacer aquí viene, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver cuál de los dioses tiene el verdadero poder. Hagamos una prueba. Ustedes tómense un novillo, becerrito. Yo me tomo otro. Hagámonos unos altares. Pongámosle leña. Y orémosle a Dios. Ustedes le van a orar a Baal. Y yo le voy a orar a Yahweh. Y el Dios que mande fuego del cielo y queme la ofrenda, el sacrificio, ese es el Dios verdadero. Una vez más, mire, Elías los está retando a ellos en el área en donde Baal estaba supuesto a tener poder. Porque según ellos, los cananeos y los profetas de Baal, Baal era el Dios que controlaba las tormentas y los truenos y los relámpagos, el sol. Y si él tenía el control sobre estas cosas, pues entonces él de seguro podía mandar un rayo del cielo y prender aquella cosa en fuego, ¿o no? ¿Él puede hacer eso? Elías lo está retando justamente en el lugar en donde ellos están supuestos a ser fuertes. Y aún más, los deja ir primero. Adelante, háganlo. Empiecen ustedes.
Yo dejo que ustedes sean los primeros. Aún más, los retó justamente en el lugar en donde ellos adoraban, uno de los montes de adoración a Baal. Por así decirlo, déjame dar una ilustración. Por así decirlo, Elías se fue a jugar a la cancha del equipo opuesto. Eso es lo que está haciendo. ¿Okay? Usted sabe que a los que les gusta jugar el baloncesto, pues usted sabe que casi siempre le llaman el advantage, le dicen, o de estar en el equipo, en la cancha del otro equipo, pues, porque es más intimidante, los fanáticos son del otro equipo, y el equipo que está de visita, pues quizás se la haga más difícil, la carrera hacia arriba es más difícil. Eso es lo que hizo Elías. Ok, vamos a irnos a la cancha de ustedes. Vamos a jugar de acuerdo a sus reglas. Ustedes dicen que Baal es el Dios de los truenos y los relámpagos y del sol y de la lluvia y de las tormentas. Pues vamos a hacer algo. Hagan el altar. Y si Él realmente tiene control, que envíe el fuego. Y yo voy a invocar a Dios, voy a invocar al Señor, a Adonai, a Yahweh, y voy a pedirle que Él entonces envíe el fuego. Y mira lo que dice el pueblo. Verso número 25, perdón, 24 al final. Y todo el pueblo respondió y dijo, la idea es buena. A primera vista nosotros diríamos, mira, por lo menos están de acuerdo con Elías, pero cuando observamos realmente lo que ellos están diciendo, nos da a entender la ceguera en la cual vivían, la ignorancia en la cual estaban. Ellos no estaban supuestos ni haber aceptado la idea de Elías. Ellos estaban supuestos a haber dicho, no, Elías, no es necesario hacer esto, porque nosotros sabemos que el verdadero Dios es el Dios, Rey de los ejércitos, el que nos sacó de Egipto, el que hizo un milagro tras milagro tras milagro para traernos a esta tierra, el que dividió el mar rojo, el que enterró al ejército de Faraón en aquel lugar, el que nos proveyó comida a través de años y bebida también. Ellos están supuestos a decir eso. No es necesario. Ya hemos visto suficiente demostración del poder de Dios. No tenemos que hacer esto. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Eso es lo que deben haber hecho. ¿O no? ¿Pero qué hacen? Oh, la idea es buena. Vamos a meter mano entonces. Entonces, los profetas de Baal comienzan en el proceso. Ellos escogen el novillo. Lo preparan. Verso 25 y 26 habla de eso. Y comienzan a invocar el nombre de Baal. Desde la mañana, dice, de la mañana temprano. Comienzan a rogarle. Eran 450, no eran 2 o 3. Era un grupo grande, así que te imaginarse que había un ruido grandísimo allí. Y normalmente, y probablemente, habían tipos de tambores o música cantando y estaban haciendo algún tipo de mantra o algún tipo de repetición de una oración. Baal, respóndenos, y Baal, respóndenos. Y ellos fueron desde la mañana hasta el mediodía y seguían diciendo, respóndenos, Baal. Y mira lo que dice el verso 26, pero no hubo voz, ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho ellos. Y sucedió que al mediodía Elías se burlaba de ellos y le decía, clamad en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando y se habrá desviado o estará de viaje. Quizás está dormido y habrá que despertarlo. Griten más duro a ver si les escucha. Me encanta esa porción, me encanta esta porción. Quizás hay gente que diga, oye, que el día más malo se está burlando de ellos. Y quizás hay gente que sí, se ofendan por la burla de Elías más que por la idolatría del pueblo. Pero a mí me encanta, es como él le hace esa bulla a esta gente. Griten más duro, quizás que no los escucha, hay que despertarlo. ¿Okay? ¿Saben qué? Ellos creían, los profetas de Baal creían que por su gran número o por la gran cantidad de emoción que ellos estaban expresando, o por el frenesí que estaban teniendo, en medio de ese delirio, entre más ruido, más entonces ellos lograrían recibir una respuesta de su Dios. Las religiones paganas siempre han operado de esa manera, mis amados hermanos. Si yo logro moverme lo suficiente, gritar lo suficiente, yo puedo quizás de alguna manera activar a esa deidad a quien yo adoro. Y así que operan las religiones paganas. Obsérvelas una y otra, una y otra. Hacen sus mantras, hacen sus danzas, hacen sus ruidos, hacen sus cánticos y repiten y repiten y repiten. Buscando de alguna manera, vamos, viene, y pasan horas y horas y horas. Muchos de ellos hasta se emborrachan. Las religiones, por ejemplo, grecorromanas, la embriaguez era común. Caían en un frenesí, embriagándose, tratando de hacer que tuvieran una experiencia, un éxtasis con sus
dioses. ¿Sabe que no se vea tan lejos? No tenemos personas hoy día que es igual. Que creen que entre más ellos se exciten, que entre más ellos se emocionen, que entre más ellos griten, que entre más ellos dancen, que entre más ellos ruidos hagan, ellos podrán de alguna manera provocar una reacción de parte de Dios. Y Dios va entonces ahora a contestarle y darle lo que ellos están pidiendo. Hay gente hoy día que vienen a adorarle al Señor, y mi amado hermano, y eso es, hasta que no te hagan sudar, no te dejan quieto. Porque supuestamente tú tienes que sentir la emoción. Ahora, yo no estoy en contra de la emoción. Como ustedes pueden verme, yo soy una persona bastante emocional o emotivo. Porque la verdad de Dios, mi amado hermano, que entra en mi entendimiento, va a mover mi corazón. Y Dios quiere que yo le sirva a Él con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo lo que yo soy. Por supuesto, mis emociones están envueltas dentro del servicio a Dios. El problema es que mucha gente cree que la emoción, el ruido, el escándalo, todo ese bullicio es la llave para abrir la puerta de la bendición. Y si yo hago suficiente de eso, Dios no va a poder resistirse y va a tener que responder. Mi hermano, yo he escuchado predicadores decir, hermano, tenemos que provocar a Dios hoy día. Vamos a provocar a Dios. ¿Acaso Dios es un juguete? Mi amado hermano, esa forma de pensar es pagana y es idolatría. Y aquellos que hagan esa cosa tienen que arrepentirse de eso, mi amado hermano. ¿Saben qué? Hay personas que no les gusta esta iglesia. Hay personas que vienen aquí y no quieren regresar más. Ay, que no hay suficiente fuego en este lugar. No hay suficiente. Ay, no se siente la presencia de Dios, dirán. No, tú vienes aquí y tú no vas a sentir nada de eso. Lo que sí te va a dar una buena dosis de enseñanza. Para que tu mente sea cautivada por la palabra de Dios. Para que tu corazón sea transformado por el poder del Espíritu Santo. Para que seas confrontado por tu pecado. Para que seas confrontado por la condición en la que te encuentras. Y la palabra de Dios ahora, que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, ahora traiga convicción genuina. Eso es lo que vas a encontrar. Pero si estás buscando una experiencia emotiva, mi hermano, pues vete al Monte Carmelo y adora con los profetas de Baal. Dios no quiere tal cosa. Dios quiere que su pueblo le adore con entendimiento. El pueblo de Dios debe adorar a Dios con su mente y su corazón. Amén. Muy importante. Entonces los profetas en el verso 28 continuaban gritando y continuaban dando gran voces. Mira, hasta se cortaban, dice. Según la costumbre que ellos, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Estaban sangrándose. Y al mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde. Entonces, desde la mañana, probablemente las 9 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, grita y grita y grita y grita y grita y grita. Y mira lo que dice el verso 29. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Ahora le toca a Elías. Véngase, muchachos, me llegó la hora a mí. Acercaos. El pueblo se acercó. Elías reparó el altar del Señor que había sido derribado. Dice el verso 31. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Y esto me encantó lo que Elías hizo. Elías lo único que hace, mira esto, es interesante. Lo que Elías hace es traer a memoria quién es Dios y quiénes estaban supuestos a ser ellos. ¿Eso es lo que él hace? Tomó 12 piedras de acuerdo a las 12 tribus de Israel y volvió a reedificar el altar al Señor. Es un recordatorio al pueblo. Mi gente, recuerden quién es Dios y quiénes están supuestos a ser ustedes. ¿Y saben qué? Eso se aplica aún a nosotros hoy día. Cuando nos desviamos, mi amado hermano, cuando nuestras mentes, nuestros corazones quizás se desvían en camino al pecado, nosotros no necesitamos una nueva revelación de Dios. Nosotros no necesitamos una nueva experiencia. Lo que tenemos que hacer es recordados de quién es Dios y quiénes estamos supuestos a ser nosotros en Él. Recuérdate lo que Cristo hizo en la cruz.
Recuérdate del sacrificio, recuérdate de la obra perfecta, recuérdate que Él pagó el precio de sangre, recuérdate de Él. Es lo que Elías está haciendo, recordando al pueblo. Y con las piedras, dice el verso 32, edificó el altar al Señor. Miren qué interesante, hizo unas zanjas alrededor del altar. Grande la zanja, suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. O sea, 2 sacos de semilla que podían echar en la zanja. Dispuso después la leña, puso la leña sobre el altar. Cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Está el sacrificio preparado. Ahora, vamos allá. Noten algo que Elías está haciendo. Les dije que él fue y retó a los profetas de Baal en el área donde ellos están supuestos a ser fuertes. O sea, se fue a jugar a la cancha de ellos. Pero encima de eso, dice, me la voy a poner más dura todavía. Vamos a hacer el altar, vamos a poner una zanja. Búscame 4 cántaros de agua, tráigamelo. Traigan agua. Derrámela sobre el holocausto y sobre la leña. Hacerlo por segunda vez y hacerlo por otra segunda. Y lo hicieron por segunda vez. Y luego dice, y hacerlo por tercera vez y lo hicieron por tercera vez. 12 cántaros de agua echaron sobre el altar, sobre el sacrificio, sobre la leña, hasta el punto, dice, que el agua llenó la zanja. Usted sabe que el agua y el fuego no se llevan. Y él está a punto de orar a Dios para que haya fuego, pero ¿cómo va a prender fuego si acabaste de ensopar este altar completo? Lo llenaste de agua. Pero algo me llama la atención también es esto. Ellos estaban pasando por un proceso de sequía de 3 años. 3 años de sequía. Y él le dice, busquen 12 cántaros de agua. Que probablemente era la poca agua. No había mucha agua. No había mucha agua en aquel lugar. Échenla. ¿Cómo? Elías, no hay agua. Esto es lo que esto es para lavar los platos y para bañarnos ahorita y cocinar. ¿Cómo vamos a echarla ahí? Los que han pasado por huracanes en Puerto Rico saben lo que se siente. Lo que es tener que llenar los cubos de agua y lo demás para poder sobrevivir a eso. No hay agua. Desperdícienla. Una vez. Ok, ya, no. Segunda vez, vuelve. ¿Pero cómo? Desperdícienla. Echen el agua ahí. Tercera vez, vuelva y háganlo. Ok. ¿Sabe qué? Elías sabía algo que ellos no sabían. Que Dios le había dicho a Elías, vete, confronta acá porque voy a mandar la lluvia de vuelta. Echen el agua, olvídense. La provisión de Dios viene. Tiren el agua. ¿Okay? Y Elías entonces ora al Señor. Versos 36 y 37. Y sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Okay. Note la diferencia entre Elías y los profetas. Una oración sencilla, relativamente corta, y en comparación a la oración de los profetas, podríamos decir una oración sin mucha emoción o frenesí o desenfreno. ¿Verdad? Corta, al punto. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Bueno, número 1, Elías está orándole a un Dios verdadero. Le está orando a un Dios verdadero. Al Dios verdadero. Al único Dios verdadero. Número 2, es una oración que está basada en la voluntad de Dios. Dios ya había dicho a Elías, veas esto. Y número 3, es la oración de un hombre recto delante de Dios. Y por eso es que la oración de Elías, dicho sea paso, usted lee el libro de Santiago, la oración de Elías es utilizada como un ejemplo de la oración de un hombre justo, que es eficaz y que puede mucho. Que Elías cuando dijo que no llueva, no llovió, y cuando dijo que llueva, llovió. ¿Sí? Tenemos la oración de un hombre recto. Entonces viene la respuesta de Dios. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió, mire, el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y se lamió el agua que estaba en la zanja también. Dejó un hueco en aquel lugar. Hasta las piedras fueron trituradas por el fuego que Dios envió del cielo. Para que se supiese en aquel momento que en Israel hay un solo Dios. ¿Okay? Dios demuestra su poder. Entonces el pueblo vio esto y se postraron en su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Y el pueblo se arrepiente de su pecado. Lo que procede después de esto es interesante.
Yo escuché una vez a un predicador predicar negativamente de esto, diciéndole a la iglesia: Elías no estaba supuesto a haber hecho eso. Esto estuvo mal de parte de Elías. Así le decía a los hermanos en la iglesia. Entonces Elías le dijo: prender a los profetas de Baal, que no se escape ni uno de ellos. Y los prendieron, y Elías los hizo bajar al torrente de Sisón, y allí, mira lo que dice, los degolló. Le cortó la cabeza a 450 hombres en un instante. Y yo sé que usted estará diciendo: ¡ay, qué horripilante esa cosa, pastor! Eso es tan feo. Eso es tan horrible. Y por eso es que yo escuchaba a este pastor predicar a la iglesia, decirle: eso estuvo mal de Elías. Dios no le dijo a Elías que hiciera eso. Fue que Elías se le pasó la mano. No. ¿Qué es esto? Miren, yo estoy cerrando. Esto es una demostración de la ira de Dios contra el pecado y específicamente en este caso de la idolatría. ¿Okay? De la idolatría. Ahora, habiendo examinado el pasaje, ¿qué aprendemos de él? Número uno, le dije a ustedes que el título del mensaje es el celo de Dios por la adoración. Lo primero que vamos a que, mi amado hermano, la adoración es importante para Dios. No es cantar, ahora no es cantar. Mucha gente malinterpreta lo que adorar es. Piensa que es cantar. Sí, cantar al Señor es parte de nuestra adoración. ¿Ok? Pero no es solamente cantar, mi amado hermano. La palabra adoración embarca tanto más que cantar. Y adorar no es solamente lo que usted hace el domingo en la mañana. Aunque sí, nosotros podemos decir, nos congregamos para adorar al Señor. Pero si usted solamente adora al Señor el domingo por 2 horas, le faltan 7 días más de adoración. ¿Ok? Falta todas las otras horas más de adoración en su vida. Porque el adorar al Señor es una expresión absoluta y completa de reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Él. Puedo decir entonces que la adoración es todo lo que yo hago para Él. Todo. Puedo resumirlo en las palabras de Pablo. Sea que comáis, sea que bebáis, ¿hacerlo para qué? La gloria de Dios. Ahora, la adoración es importante para Dios y Dios es celoso con la adoración que Él merece. Para Dios la adoración es exclusiva, escuche bien, exclusiva para sí mismo. Y siempre Dios ha sido un Dios celoso con la adoración que Él está supuesto a recibir. Si usted se lee en el libro de Éxodo capítulo 20, donde Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, mira lo que dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. El primer mandamiento que Dios le da al pueblo es: yo soy el único, no hay otro. No te harás imágenes de ellos, no te harás ídolos de ellos, ni te postrarás delante de ellos, ni les adorarás, ni les servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. Ahora nosotros cuando escuchamos la palabra celo, inmediatamente decimos: bueno, pastor, pero eso es como que malo. Porque la palabra en otras porciones nos habla a nosotros de que podemos cometer pecado en nuestro celo y lo demás, y esas cosas. Por supuesto, porque es que nosotros somos pecadores y estamos corrompidos y nuestra condición en este estado en que nos encontramos, mi hermano, aún las cosas que podrían ser buenas, las corrompemos. Es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero Dios es completamente santo y perfecto. Y si yo no entiendo la santidad y la perfección de Dios, quizás no voy a entender el celo de Dios por su gloria. Porque Él es el único. Y como Él es el único Dios verdadero, entonces Él tiene el derecho de ser celoso por su gloria. Porque Él no tiene gloria para compartir con nadie. Él no la comparte con nadie. Él es el único. No hay otro como Él. No hay otro por encima de Él. No hay otro al lado de Él. No hay otro debajo de Él. No hay otro que se pueda comparar con el poder, la perfección, la santidad y la gloria de nuestro Señor. Por eso que en Isaías 42:8 el Señor dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no la daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Yo soy el único Dios verdadero y yo no voy a permitir que se adore a otros. Así que vemos aquí, en este pasaje que acabamos de examinar, el celo de Dios por la adoración. Dios no quiere que su pueblo adore a Baales. Dios es el único Dios verdadero y quiere que quiere que su pueblo solamente le adore a Él.
Ahora, ¿cómo se relaciona esto con Jesucristo? Mi amado hermano, le dije a ustedes que Elías es un tipo de Jesucristo, ¿se recuerdan? Jesucristo fue el profeta que vino a confrontar al pueblo por su idolatría. Elías fue el profeta que vino a confrontar al pueblo por su idolatría. Y nosotros tenemos a un profeta que viene a confrontarnos a nosotros igualmente, que es Cristo Jesús. Él es el que vino con el mensaje del Evangelio. Y nos dice a nosotros, el mensaje del Evangelio es suficientemente poderoso para salvarlos a todos, pero a la misma vez es un mensaje exclusivo porque no hay otro Salvador fuera de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres, mis amados hermanos, a través del cual podamos ser salvos, que no es el nombre de Jesucristo. Aparte de eso, en Jesucristo es donde nosotros podemos ofrecer una verdadera adoración a Dios. No hay adoración que pueda ser ofrecida hoy a Dios aparte del Hijo. Es imposible. Imposible, mi amado hermano. Nosotros podemos acercarnos a Dios y ofrecer adoración a Dios fuera de Jesucristo. Dicho de paso, ese es uno de los propósitos de Cristo venir. Fue para adquirir un pueblo para Dios que pudiera ofrecer verdadera y genuina adoración espiritual al Padre. Esa es una de las razones por las cuales Cristo vino, para adquirir un pueblo de adoradores. Eso es lo que le dijo Jesucristo a la mujer samaritana. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y para eso Cristo vino a buscar a esos adoradores, para formar un grupo, un cuerpo de adoradores que adoren al Padre, que adoren al Hijo eternamente. Mira lo que dice 1 de Pedro 2, 4 y 5. Y viniendo a Él como una piedra viva, Cristo es la piedra viva, nosotros somos los que venimos a Él, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es a través de Cristo Jesús que nosotros podemos venir a ofrecer una verdadera y genuina adoración, lo cual me lleva al último punto y cierro ya. Es la singularidad de Jesús. En la historia de Elías y los profetas de Baal vemos lo siguiente: que Dios no quiere otro Dios en el pueblo, uno solo. Y la idolatría para Dios es un pecado serio. Jesucristo ahora, como nuestro mejor sacerdote, como nuestro mejor rey, como nuestro mejor profeta, mi amado hermano, es el único a través del que nosotros podemos tener una relación con Dios y adorar al único Dios verdadero. Jesucristo no vino, escuche bien, Jesucristo no vino como rey, como sacerdote y como profeta para ser un aditivo a nuestra vida. Como si Él solo vino para mejorarnos a nosotros y para poder lograr que nosotros seamos la mejor versión de nosotros mismos que podamos ser. Tantas personas ven a Jesucristo de esa manera. Como si es simplemente lo que tú le añades a lo que ya tú tienes para mejorar lo que ya tú tienes. Es como añadirle sal al arroz. Un aditivo. Mucha gente trata a Jesucristo como un condimento. Añádelo y las cosas te van a mejorar. No, mi amado hermano, con Cristo no es así. Él no es un aditivo, Él es el plato principal. No hay nada que añadir a Él. Y Él no viene solamente para ser añadido a nosotros. Él viene para reemplazar en nuestra vida todo lo que nosotros somos. Él no viene para ahora estar al lado de un Baal en nuestro corazón y Él ser el segundo Dios. Él no viene a ser, pues sí, Jesús lo tengo aquí, el pesito en el bolsillo para cuando lo necesito, pero tengo a mi lado mis otros ídolos. Tengo en mi corazón las otras cosas en las que yo dependo. Él no quiere ser algo más en nuestra vida, Él quiere ser todo en nuestras vidas. Su llamado no es andar entre dos caminos, su llamado no es andar entre dos señores, su llamado es a que nos neguemos y le sigamos. El que quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Ese es el llamado del Evangelio, mi amado hermano. Y nosotros tenemos que aprender, mi amado hermano, que cuando venimos a Jesucristo tenemos que venir aceptando la realidad de que Él debe ser todo.
No es a que Él venga a condimentar mi vida para hacerla mejor. Él viene a reemplazar todo lo que yo soy. Porque lo que yo soy en mi naturaleza es podrida, es pecaminosa, es desechable, es abominable delante de Dios. Y Dios tiene que transformar todo y reemplazarlo con un corazón nuevo y una nueva vida, una nueva criatura. Y Cristo Jesús ahora viene a decirnos, tengo que cambiarte completamente. Tengo que romperte y hacerte de nuevo. Así que cuidémonos entonces, mi amado hermano, de caer en el pecado de la idolatría como el pueblo de Israel. Porque ellos pues adoraron a Baal. Nosotros podemos fácilmente ir y buscar en otras cosas lo que solo Jesucristo puede proveer. Y si yo estoy buscando en otras cosas mi gozo, y yo estoy buscando en otras cosas mi realización personal, y yo estoy buscando en otras cosas la alegría de mi vida, y yo estoy buscando en otras cosas todo lo que yo anhelo y deseo, y no en Cristo, estoy siendo culpable del mismo pecado que los israelitas hicieron delante de Dios en aquel lugar. Estoy siendo un idólatra. Cuidémonos de no hacer tal cosa.